Hola, mi nombre es Fabio Talips y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Hoy vamos a preparar barritas de pasa y anís Kirsala, 300 gramos de harina leudante, 50 centímetros cúbicos de aceite, 2 huevos, 100 gramos de azúcar mascabo, una cucharada de vainilla, 50 gramos de pasa de uva sin semilla y una cucharada de semillas de anís. Lo primero que hacemos es cernir la harina para que quede lo más suelta posible. Abrimos un poco la harina e incorporamos el aceite y vamos a mezclar para que se integre. Una vez que esto lo hemos mezclado, lo que hacemos es reservarlo. En un bol colocamos los 2 huevos, batimos ligeramente. Yo utilicé azúcar mascabo, pero si lo desean pueden utilizar azúcar blanca. Siempre la mascabo es mucho más saludable. Incorporamos el azúcar, la cucharada de vainilla, la cucharada de semillas de anís y vamos a mezclar bien con el batidor para evitar que se hagan grumos y se disuelva bien el azúcar. Una vez que lo mezclamos bien, lo vamos a pasar al bol que tenemos la harina con el aceite y vamos a amasarlo. Podemos amasarlo con la mano, con una espátula, una cuchara o también con un cornet. Es una masa bastante pegajosa, así que si ven que se les pega demasiado en la mano, por ahí les conviene utilizar más bien un cornet. O utilizar siempre cuando la masa es húmeda, utilizar la mano, ir mojándosela de vez en cuando para que la mano esté húmeda y la masa no se les pegue. Una vez que integraron todo, lo que tenemos que hacer es dejarla en reposo aproximadamente unos de 20 a media hora, de 20 minutos a media hora. Con eso es más que suficiente. Tomamos un molde para horno previamente enmantecado, colocamos la masa ya una vez pasado su reposo y lo que vamos a hacer es con las manos húmedas presionarlo para cubrir todo el fondo y que no quede de un tamaño, o sea, mayor a 1 centímetro de espesor. Eso es lo que tenemos que hacer, es aplastarlo bien y recuerden que con la mano húmeda la masa no se les va a pegar, pero ven que es una masa bastante húmeda. Una vez que ya la alisamos, la presionamos bien, lo llevamos a un horno 20 minutos. Pasados esos 20 minutos lo vamos a desmoldar, pero aquí no termina la cocción del Kirsala. El Kirsala es en Medio Oriente como lo que nosotros conocemos como biscuit o bay biscuit. Bueno, eso es un Kirsala. O sea que todavía le falta secarlo, porque adentro tiene humedad. Entonces, una vez que lo desmoldamos, lo que vamos a hacer es cortarlo a lo largo. Primero lo cortamos al medio y después lo vamos a cortar a lo largo como si fueran en forma de barritas. Es muy simple, ven que lleva muy pocos ingredientes, nada difícil de hacer y realmente se van a sorprender lo sabroso que es. Una vez que cortamos todo, lo pasamos a una bandeja seca y limpia sin necesidad de ponerle manteca ni nada. Lo que hacemos es llevarlo al horno por unos 20 a 30 minutos más o hasta que vemos que han quedado bien sequitos. Tienen que quedar secos y crocantes. Les va a gustar. Es muy fácil, muy simple y una vez que se han secado ya tenemos nuestros Kirsala listos para tomarnos un té, un café o por qué no unos buenos mates con estos Kirsala que realmente les va a encantar. Que lo disfruten y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale un like y deja tu comentario debajo. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.